Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, muy cortita, porque hacer la versión larga nos llevaría mucho, porque María Teresa Andrueto tiene una larguísima trayectoria y riquísima trayectoria. Pero bueno, yo estuve acá. Es más, no sabía un dato tuyo de tu biografía que ahora me pareció súper curioso. María Teresa se está conectando ahora desde Córdoba, porque bueno, ella es cordobesa, nació en 1954 en Arroyo Cabral, es hija de un piamontés que vino en el 48, después de la Segunda Guerra, inmigró a la Argentina, y su madre también no era italiana, pero también de familia piamontesa de Italia. Sí. Se crió en Oliva, en el corazón de Córdoba, de la Córdoba cerealera, una ciudad, un pueblo muy particular, porque tenía un neuropsiquiátrico, ¿no? Un asilo en realidad. Lo tiene todavía. Lo tiene todavía. Muy particular, uno de los más grandes de América Latina, en su momento, no sé ahora. No, ahora por suerte no, porque es otro modo el de tratamiento de la salud mental, ¿no? Exacto. Bueno, en los 70 estudiaste letras en la Universidad de Córdoba, terminaste en el 75, justo un año antes de la última dictadura, de esa larga noche. Fuiste una de las integrantes de la Juventud Maravillosa, aquella que estudió en esa Argentina, que distribuía la riqueza de otra forma. Y bueno, y donde tantos y tantas fueron primera generación de universitarios, de sus familias, que es tu caso. Sí, mi caso sí. Bueno, después de una breve estancia en la Patagonia y de años de exilio interno, trabajaste en un centro especializado en lectura y literatura, destinado para chicos y para jóvenes, para niños. Formaste parte de planes de lectura, enseñaste a leer, bueno, fuiste docente por donde se lo mire, maestra por donde se lo mire, escribiste, hiciste literatura desde siempre. Bueno, podría seguir y seguir. Tratamos de hacer foco primero en la charla que tuvimos con vos previamente, a ver qué material de lectura podíamos abordar, que no fuera muy extenso, como para que todos manejemos más o menos el mismo territorio, aunque sea pequeño. Y elegimos, vos me mandaste, me pareció más que apropiado, el cuento Los Ahogados, que tenían las chicas y los chicos para leer. Los Ahogados y Gina, elegimos también. Son dos enormes cuentos, y a partir de eso la idea nuestra era, como consigna, pensar una pregunta o un eje o alguna inquietud que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pudiera elaborar a partir de estos cuentos en torno a la lectura, pero también en torno a las condiciones de producción de esos cuentos, de esa literatura. O sea, las condiciones de producción y los recursos técnicos, diálogo, los personajes, los temas, todo lo que, la batería de herramientas que en este preciso momento están empezando a abordar en la materia los estudiantes, porque ellos van a tener que escribir también un cuento, un relato significativo final, que nosotros le llamamos, para la aprobación de la materia. Y bueno, y van a empezar, se les están empezando a presentar todo este tipo de interrogantes. ¿Cómo empiezo a escribir? ¿Cuáles son mis personajes? ¿Desde qué lugar? ¿Uso diálogo? ¿No uso diálogo? ¿Descripción? ¿Describo a partir de, digamos, al modo clásico? ¿O busco otros recursos para presentar y para mostrar las escenas? Todo ese tipo de preguntas que ya les están surgiendo los chicos, la idea es enfocarlas y aprovechar que te tenemos acá virtualmente y que esta pandemia nos da la posibilidad de que puedas estar cerca de nosotros desde Córdoba,
para ya yo callarme y darle la palabra a ustedes, a las y les estudiantes y a María Teresa para una charla más informal a partir de las preguntas que tengan. Así que bueno, los dejo con ella. Obviamente estoy acá, voy a estar escuchando atentamente, pero los dejo a ver quién es el primero que rompe el hielo y quiere empezar a charlar con Teresa a partir de estos 2 cuentos. Yo, si querés, puedo romper el hielo. Cada uno, si quiere, preséntese primero como para que Teresa pueda también saber con quiénes están hablando, de dónde vienen. Muchos, bueno, no, por la pandemia no se mudaron a La Plata, pero muchos vienen de otras provincias o del interior de la provincia de Buenos Aires a estudiar, así que esos datos también son interesantes. No sé quién es el que habló recién. Yo, Pedro Basla, soy. Ahora, Pedro. Mi pregunta es, ¿cómo brota en la cabeza de una escritora, bueno, en el cuento Gina, ¿no? Que desde una inmigración de Italia a Argentina, una historia entre amor y melancolía, ¿cómo eso se te fue brotando en la cabeza? ¿Cómo se te fue ocurriendo? Siempre aparecen en los cuentos mezcladas cosas de distintas épocas y de distintas personas que yo, a medida que el personaje va necesitando, le pongo, le sumo. Pero el origen ahí, la primera imagen, fue que de pronto me acordé, en realidad siempre la recordaba, pero vino como una imagen muy fuerte de una mujer de mi pueblo, una paisana de mi papá que era alcohólica. Y entonces hay como una base real ahí, por supuesto muy transformada, porque no era esa la relación que ella tenía con mi padre, ni tampoco era así mi mamá con ella, ni ella con mi mamá, digamos, todo eso no. Bueno, pero por ejemplo, esta mujer, yo vivía en un pueblo muy común, muy, sin casi nada especial, aunque tenía ese asilo y eso era bastante especial. Pero me di cuenta después, mucho después, siendo grande ahora, en estas últimas décadas, que estas mujeres del pueblo que parecían todas como, parecía que ninguna mujer se rebelaba, en realidad había mujeres que eran distintas. Esta que me inspiró es una de ellas. Distintas que a veces les costaba, bueno, les costaba la vida misma, ¿no? Pero, por ejemplo, después van surgiendo otras cosas. El episodio del orín, de la mujer que se orina, en realidad es algo que, digamos, hay algo que me pasó a mí cuando yo era chiquita, que me dejaron en una casa y bueno, porque mis padres tuvieron que irse y yo no oriné, y mi rebelión fue no orinar. Entonces después se lo trasladé a ella. Después tenía otra imagen de un hombre alcohólico que una vez fuimos a verlo con otra persona en otro momento de mi vida y tenía la cama mojada. Después yo tenía un profesor que nos daba unos prácticos y a veces los daba en su casa y él iba seguido al baño y una vez yo pedí para ir al baño y vi que tenía una botella de alcohol ahí, escondida, con una copa, digamos, son muchas cosas las que entran en un personaje. No es que todo le pasó a esa primera mujer que yo vi, sino que a eso le fui poniendo cosas distintas, ¿no? Siempre es una maquinaria que uno echa a andar. Yo, digamos, aparece algo, una primera frase, una imagen, y después yo me dejo, ¿cómo diría? Me dejo penetrar por cosas que aparecen. Digo, las voy mezclando, las voy aceptando. No es que me haga un propósito y sigo eso a rajatabla. No, abro, recibo de mi memoria, de cosas que vi, que pasan, y después trabajo mucho para amalgamar todo eso que parezca una sola cosa, ¿no? Eso es. Perfecto, gracias, Teresa. No, por favor. Hola. Hola, Cande. Mi nombre es Candela.
Mi pregunta es, considerando que las sociedades primermundistas son vistas y consideradas, ¿no? Y se perciben como sociedades evolucionadas y de mente más abierta, ¿cómo explicaría usted la paradoja de que en una sociedad aparentemente tan machista como es la latinoamericana, sea pionera en elegir a mujeres como para presidentas? Ah, qué linda. Bueno, yo no sé si las sociedades europeas son tan evolucionadas. Y a mí me parece que eso por un lado, ¿no? Porque bueno, sí, digamos, yo no he vivido en otro país, pero por ejemplo, mi marido vivió 11 años en Alemania, fue un exiliado estuvo preso y después fue asilado político del gobierno alemán. No es alemán él de origen ni nada, pero bueno, vivió 11 años ahí. Yo he ido bastante, he ido varias veces, porque también él tiene una hija ahí, su hija, y he ido a otros países invitada, digamos. O sea, no tengo la experiencia de vivir en otro país, pero sí de haber pasado alguna temporada, digamos, básicamente en Italia y en España, y en Alemania, perdón. Y me parece que hay cosas que nosotros también idealizamos, ¿no? Como de sociedades muy avanzadas, todas las cuestiones, y bueno, no, hay distintos estratos en la sociedad, y hay, bueno, también hay machismo, yo he visto, por ejemplo, una cosa que percibí o que percibo es mucho menos conciencia política que en nuestros países. Quizá porque a nosotros nos es más necesario, quizá porque hay menos margen en esas sociedades como para ingresar de algún modo, meter una cuña, ¿no? A mí me parece que una cosa muy interesante que tienen nuestras sociedades, con todos los problemas que tienen, es una mayor posibilidad de ingresar por alguna fisura a la conciencia, a la militancia, a las actividades creativas. Por ejemplo, mira, yo hice una beca en Alemania en algún momento de 3 meses y después he ido para la Feria de Frankfurt, he ido a distintos lugares como invitada, porque un par de libros míos están traducidos. Y yo preguntaba, por ejemplo, por ejemplo, me invitaron a un festival en Berlín, donde una zona del festival era dedicada a las nuevas voces, a los artistas que estaban surgiendo. Y yo me fijé en el programa y todos esos artistas, esos escritores nuevos, novísimos, eran escritores que estaban publicados por las grandes editoriales. Entonces yo dije, pero los alternativos, más, entre eso y no existe casi nada, digamos, como acá, sí hay, aquí por ejemplo, un poeta puede a lo mejor hacer una autoedición o puede ser una editorial que haga, una editorial cartonera o una editorial que haga ediciones pequeñas, o a lo mejor no publica, pero sí lee en un bar y en otro, y va haciéndose como un lugarcito, ¿no es cierto? Fisuras que ofrece el sistema, nuestro sistema, justamente porque no está tan bien diseñado y que nos permiten una vitalidad que a mí me parece que en los países centrales no es posible. Muchísimas gracias. No, por favor. Buenas tardes, ¿cómo va? Yo quería preguntarle acerca de, por ejemplo, cuando da su discurso, ¿no? Cuando tiene que hablar ante tanta gente, como sucedió en el Congreso de Lenguas Españolas, ¿cómo maneja lo que el público o los colegas dicen de usted al hablar de ese modo, digamos, como obviamente que de agradecimiento, ¿no? Pero digo, ¿cómo eh, hace o, digamos, cómo maneja lo que, lo que la gente, digamos, piense o piensa de usted al
al oírla o al escucharla o al reflexionar acerca del discurso de usted? ¿Vos decís antes o durante o después? Y no, en realidad sí, al finalizar, ¿no? Porque nada, o sea, no. No, porque quizá más problema para mí era el antes, Mira. sentido de que, bueno, por ejemplo, en ese caso puntualmente, porque es un caso así fuerte, era de posicionamiento muy fuerte, a mí me invitaron, era varios meses antes, yo dije, me tomé mi tiempo, finalmente dije que sí, pero yo dije que sí en forma privada, digamos. Cuando salió publicado de que yo iba a cerrar el Congreso, yo había dicho que sí ya 2 meses antes o 3, ya no me acuerdo. Yo dije que sí en octubre, porque la organización me preguntó, bueno, eso, y creo que lo hicieron público en diciembre, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, como a fines de diciembre. Y entonces, yo aquí, yo tengo algo que tengo siempre he tenido mucha potencia en mi pensamiento, mucha libertad de pensamiento, he trabajado mucho eso, porque no es algo que venga solo, digamos, ¿no? Pero siempre, nunca me ha gustado hacer escándalo, hacer más ruido que las nueces, digamos, hacer escándalo por el escándalo mismo. Entonces, en todo caso, que sean mis ideas las que toquen, bueno, y para eso me parece a mí muy importante la manera en que uno lo diga, digamos, porque yo, por ejemplo, en ese caso, por supuesto yo trabajé mucho ese texto, ¿no es cierto? No es que me puse así nomás. No solamente trabajé las ideas, punteé lo que quería decir, leí muchas cosas para escribir eso también, sino que después trabajé mucho la forma, para que esa forma ingresara bien al oído del otro. Bueno, yo soy escritora, o sea que a mí me interesan mucho las ideas, pero me interesa también mucho de qué manera se dicen, porque yo sé que eso tiene un ingreso bueno. Por otra parte, también está el modo de leerlo. Digamos, aunque era muy fuerte, eso sí es algo que yo ya tengo incorporado. Bueno, yo lo leí, creo que con potencia, pero, digamos, ¿cómo decirlo? No agresivamente. En todo caso, lo que toque sea el contenido de lo que digo. Y no una forma agresiva que a lo mejor se va en ruido nomás y no logra entrar al otro. ¿Por qué? Porque yo no quiero espantar al otro, yo quiero transmitir una ideología, un pensamiento, un posicionamiento con respecto a la lengua, con respecto, en este caso, bueno, a todo lo que eso implicaba. Por otra parte, yo no, digamos, no tengo relación de dependencia con nadie. Tuve cuando daba clases en el secundario y en profesorado, que daba clases. Entonces, bueno, yo estaba hablando como escritora y por mí misma. Eso da mucha libertad, porque uno no está hablando en nombre de otros, porque uno a veces debe cuidar, digamos, o debe consensuar con esos otros en cuyo nombre habla. No es lo mismo si yo estoy hablando en una institución, como si estoy hablando sola en mi calidad de escritora. Entonces, eso yo también lo hago notar y eso a mí me dio mucha libertad. Entonces, lo otro es, ¿cómo lo diría? ¿Para qué amo trabaja uno, no? Y en ese sentido, yo no trabajaba para la Academia de la Lengua, ni para el gobierno de Córdoba donde se hacía, ni para el gobierno argentino, ni para el Teatro del Libertador. Yo respondía a mi comunidad, a lo que yo considero que era mi comunidad hablante y a mi relación con esa comunidad. Entonces, el temor anterior, después ya no, pero el temor anterior era, digamos, que no a lo que yo fuera a decir, porque yo me conozco, digamos, pero los otros, el afuera, sobre todo el contexto en Córdoba, que yo soy muy querida en Córdoba, y digamos, varias personas me escribieron por privado
para decirme, Tere, mirá, nosotros te queremos y lo que vos vas a decir te lo va a tragar el Congreso, Entonces, quizá el temor era ese, que mis palabras se desactivaran en ese escenario, digamos, ¿no? Pero no fue así, por suerte. También trabajé mucho para que no lo fuera, ¿no? Porque yo no le podía decir a mis pares, conocidos o hablantes, quédense tranquilos que yo voy a decir esto, esto y esto. O sea, había que esperar al momento en que yo lo dijera. Entonces, bueno, quizá eso era lo que más me preocupaba a mí. Eso. Mi comunidad habla, mi lugar de pertenencia, digamos, ¿no? Muy bien. Pude leer el texto de los abogados, la verdad que está muy, muy bonito, me gustó bastante, así que... Están siendo ahora los juicios por los vuelos de la muerte. En este momento he escrito algo, yo tengo unas columnas radiales, una vez por semana, en un programa que se llama Nada del Otro Mundo, en la 102.3 de la FM de Radio Universidad de Córdoba, y el viernes pasado hice una pequeña columna sobre los Skyline, que son los aviones de los vuelos de la muerte. Hago una intervención como para ir moderando, ir orientando un poquito y no abusar tampoco de tu tiempo por demás. Porque somos bastantes y queremos hacerte muchas preguntas, así que bueno, la idea es por ahí hacer foco un poco en la escritura, en la lectura y en estos cuentos, en estas temáticas, así que si hay algunos que tengan alguna pregunta a partir, Leandro. Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal, María Teresa? Hola a todos. Hola, profesora, que no nos conocemos. Y esta modalidad nos hace un poco de distancia. Creo que esta para mí es la primera vez que puedo estar en un Zoom, por lo menos. La vez pasada no había podido concurrir. Teresa, primero un placer enorme. No la conocía. La empecé a conocer ahora que la profesora nos pasó los escritos. La verdad me parece fantástico. He leído el cuento de los ahogados. Me pareció técnicamente espectacular. Pero bueno, yo quería hacerle una consulta. No necesita que yo le diga lo bien que escribe. veo su biblioteca y miro mi pared y digo, bueno, me falta un poquito. Bueno, yo quería saber esto. Mira, a ver, me la tengo acá anotada. Digamos, para hacer un relato significativo, si tiene algún proceso en particular y no sé, la forma de escribir, si lo va pensando, si empieza a escribir en una hoja en blanco y va hasta el final y después le va dando esos toques como para encontrar ese punto. Y como punto de aparte, otra pregunta, si alguna vez se forzó a vivir alguna experiencia para escribirla desde adentro. Bueno, primero te respondo a la segunda. No, nunca. Bien. Nunca busqué materia para la escritura. Siempre la materia llegó a mí. Perfecto. Porque la experiencia ha sido grande, la vida de todos tiene mucha experiencia. No es porque mi vida haya sido especial, es lo que tiene es, mira, Rilke decía, si su vida le parece pobre, no la culpe. Cúlpese usted de no ser capaz de mirar su riqueza, ¿no? Porque, digamos, la vida, estamos rodeados, no solo la nuestra, sobre todo lo que vemos, ¿no? La intensidad de lo que vemos. Tiene una riqueza enorme y uno, digamos, aporta suficiente material como para la escritura. Nunca he necesitado, y aparte, ¿cómo diría?
no sé, no me parecería tan, aunque hay gente que lo hace, pero, no, por ejemplo, me ahorraría un sufrimiento si eso me provoca sufrimiento. Ya con los que la vida me trajo Sí. está bastante bien, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Exacto. Incluso, por ejemplo, yo cuando he viajado, cuando he tenido la suerte de viajar, que casi siempre, todo ha empezado por la escritura. Mi primer viaje fuera del país fue a 40 años a raíz de una beca, ¿no? O antes no había salido, Claro. antes, bueno, pero yo no escribo en los viajes ni sobre los viajes. No, es la vida más próxima, es la cosa más, lo que me llama, ¿no? Y siempre es algo que me llama a mí, no que yo voy a buscar, algo que me llega. Por Claro. ejemplo, en el caso de los abogados, porque puede ser de distintas maneras como empieza, ¿no? Pero en el caso de los abogados, mira lo que me pasó. Fui a una feria del libro de Buenos Aires, que estaba, bueno, por actividades, y estaba, yo no me acuerdo cuando escribí Los Abogados, tiene que haber sido como Creo que es 2014. 2014, sí. Entonces, ¿salió el libro en 2014 o en página? En página, salió en 2014 y vos comentabas ahí el detrás de escena, digamos, que te habías cruzado con una tal Cristina o Cristina creo que era. Cristina Gabacé. Claro, entonces debe haber sido en la Feria del Libro de 2015, ponele. Vale. Es probable que haya sido en la Feria del Libro anterior. Y estoy en un stand, ella pasa, nos pusimos a conversar, nos conocíamos de otras actividades, y como yo estaba firmando un libro sobre la identidad, un libro colectivo que hicimos en la editorial, con la editorial Calibroscopio, apareció el tema. Y ella me dice algo, yo después ya nunca sé si es exactamente lo que ella me dijo o cómo trabajó en mi cabeza y se transformó. Porque ya, como disparador, ¿no? Ella me lo dijo y ya empezó a transformarse. En el viaje de regreso ya se iba transformando. Ella me dijo que en el verano iban a un lugar de la costa con su marido, o fueron a un lugar de la costa con su marido, y aparecieron abogados, o apareció un abogado. Y claro, y me dice, no eran abogados, apareció un cuerpo en la orilla, no eran abogados. Bueno, entonces, claro, eso es lo que... Pero igual yo ya sabía de los vuelos de la muerte, yo he leído mucho de eso muchas veces, antes, durante, después, los juicios, la historia de mi marido, bueno, toda mi vida estamos hay como una base muy fuerte. Pero esa escena, porque eso que ella me dijo, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque uno puede saber mucho, por eso no es tanto estudiar uno puede saber mucho general en la ficción, ¿no? Porque en lo informativo es diferente. Pero uno puede saber mucho teóricamente sobre distintas cosas, pero a la ficción me lleva algo puntual, una escena particular, chiquita. Una mujer que ve un abogado arrojado a la costa. Pero esto, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la imagen, que fue cambiando y demás. Pero yo cuando vine a casa, porque ese cuento lo escribí enseguida, otras veces capaz que lo escribo 10 años después de haber escuchado esa escena, ¿no? Pero ese lo escribí enseguida. Vine a casa y empecé. Una mañana me apareció esa frase, venían caminando desde el fondo de la noche. Entonces yo me prendo de eso y bueno, y a ver, voy tratando de avanzar un poco. A ver, claro, o sea, ¿quiénes venían caminando? Bueno, una mujer y un hombre, eran jovencitos. Después entran muchas cosas, esa escena del río, por ejemplo. Hay un río cerca de mi pueblo donde íbamos y ese río todos los veranos se moría alguno ahogado porque tenía unos remolinos y qué sé yo. Le metí lo del río. Le metí algo de una amiga que estaba muy embolada con su marido militante porque a ella le tocó sufrir, digamos, cosas sin estar muy convencida. Claro. Consecuencias. Todo va sumando, ¿no? Bueno, sí, vas como agarrando cositas y las vas armando. Pero no desde adentro, sino desde lo que el mismo cuento va necesitando.
O sea, Claro. viene una pareja con un chico, y viene y qué pasa, y ven tal cosa. Por ejemplo, esa escena de que aparece ese lobo marino, o esa escena que aparece. Bueno, yo viví un tiempo de mi exilio interno en Trelew, y a veces iba a Playa Unión. Bueno, ahí se veían esos bichos o algunos bichos parecidos. Bueno, todo se mezcla, ¿no? Todo se mezcla, pero Sí, sí. no es le voy a poner esto, sino que a medida que vas avanzando, vas necesitando. ¿Y cuál es? ¿De dónde lo sacas? De la despensa de la memoria, que todos Seguro, tenemos. seguro. Eso. Y bueno, y por el otro lado, digamos, creo que por ahí también ya está un poquito contestada, es el tema del proceso para hacerlo significativo. Es algo tuyo. ¿Cómo? El No entendí. proceso para hacer el relato significativo es algo tuyo, es algo innato en vos, no estás buscando hacerlo así, a eso me refiero. No estoy buscando hacerlo así, pero no es innato. Es una mezcla entre la capacidad de percibir, pero cuando uno escribe tiene que ¿qué cosas hacen falta? Hace falta saber mirar, o sea, saber mirar sería mirar más abajo de la cosa también, ¿no? Mirar Claro. detalles, mirar indicios. Eso es muy importante. Escuchar lo que se va escribiendo para que suene bien. Y, y, y mucho de oficio. Claro. Mucho se aprende. No es que, o sea, mira, no solo en mí, sino yo he acompañado muchísimos procesos de escritura. He tenido talleres de lo que se llaman clínicas. Yo tenía en mi casa, bueno, grupos semanales, y he llegado a tener 7 talleres de escritura semanales. Uno de corrección semanal y el resto de estimulación a la escritura. O sea, Claro. para vivir, no porque me gustara tener tanto, sino para sostener la casa y demás. Pero, sí, pero he visto de todo en los procesos de escritura, y todo vale si luego eso funciona. Hay gente que anota todo lo que quiere contar y luego lo va desarrollando. Otro arranca una imagen y se deja llevar. Pero el oficio no es algo menor. Claro que no es lo único, pero no es algo menor. Se aprenden muchas cosas. Se aprende a usar los diálogos, se aprende a tener coherencia de quien narra, del narrador, se aprende a cuáles son los mejores comienzos o finales, no qué debe decir, sino, por ejemplo, por dar un dato, no empezar por el comienzo mismo, si es un cuento, ¿no? Una crónica a lo mejor puede ser distinto, sino ya avanzada la historia, a lo mejor ir y venir en el tiempo. Bueno, son cosas que se aprenden, ¿no? Claro. Se aprenden haciendo. Y también leyendo con mucha atención los cuentos, buenos cuentos. Yo, por ejemplo, en esos cursos, una de las cosas que hacía es, tomaba un cuento emblemático, por decirte uno que no te ha dado mucho. Entonces decía, bueno, primero lo leemos, después leerlo mirando solo quién narra, después leerlo mirando cómo suministra la información, después leerlo otra vez y ver cómo están los diálogos, después ver cómo está el comienzo, cómo está el final, cómo maneja los adjetivos. Bueno, uno puede ver 1000 cosas en el cuento, ¿no? Entonces, a lo mejor no lees 100 cuentos, lees 1, 10 veces, mirando distintas cosas con mucha puntillosidad, y vas a aprender mucho sobre la construcción de cuentos. Bien, muchas gracias. No, por favor. Por la devolución. Bueno, ahora bueno, yo le voy a hacer una pregunta que me pasan por el chat a Abigail Salazar, una de nuestras estudiantes, porque no le anda el micrófono, Tere. Así que la pregunta es la siguiente. Dice que
es sobre los diálogos. Dice que ya que suele sucederme que a la hora de escribir alguna charla, mis personajes carecen de personalidad y acaba siendo una charla densa. ¿Hay algún método o algo en particular que le ayude a resaltar las personalidades o sentimientos de los personajes a la hora del diálogo? El tema del diálogo es un gran tema en la escritura. Primero, nunca hacer hablar a un personaje si no va a decir algo sustancioso. O sea, si no, es mejor que lo cuente el narrador, digamos, el que está relatando. Y solamente darle la palabra, o sea, yo no le doy la palabra a nadie que no sepa yo qué va a decir, ¿no? Que no sepa, digamos, que para decir cosas insustanciales, no. Tiene que ser el diálogo que hace avanzar el relato igual que una acción. Entonces, si eso no está, no vale la pena ponerlo. Ese por un lado. Segundo, lo que en la oralidad funciona, no siempre funciona en la escritura. O sea, en la oralidad alguien puede usar, qué sé yo, 5 frases para decir algo que en la escritura debemos comprimir, condensar a la sustancia, ¿no? Eso por otra parte. Por la otra, bueno, yo, por ejemplo, a mí me gusta, he trabajado con distintos tipos de diálogo, con distintas formas de manifestarlo. No siempre con el diálogo clásico que da el guión y abre lo que dice el personaje. A veces uso a renglón seguido con una cursiva, por ejemplo. Se puede usar con una comilla, se puede usar con el guión, pero seguido. Se puede usar ni siquiera con todo eso, sino simplemente a renglón seguido, arrancando con mayúsculas. Si está bien construido, el lector comprende cuándo termina el diálogo y cuándo no. Digamos, hay muchas maneras. Pero lo más importante es que el personaje no tiene que hablar por hablar, solamente si tiene algo para decirnos. Y si ese algo que tiene para decirnos hace avanzar lo que estamos contando, ¿no? Claro, hay escritores que usan, a veces hay cuentos que están construidos casi exclusivamente con diálogo. Bueno, necesitan una gran maestría. Por ejemplo, estoy pensando ahora en un cuento espectacular de Salinger. Salinger es un gran escritor norteamericano que tiene un libro que se llama 9 cuentos, que son 9 joyas del género cuento, ¿no? Y uno de ellos se llama Un día perfecto para el pez banana. Sí. O Un día perfecto para el pez plátano, está traducido en otros lugares. Y ahí, buena parte del cuento, casi todo diría, son diálogos. Y ahí uno puede ir a estudiar qué se dice y qué no se dice, qué se deja oculto. Es lo mismo que en el teatro. Cuando un actor, un personaje, digamos, un actor encarnando un personaje, le dice algo al otro, no le está explicando todo para que el espectador entienda. Le está diciendo algo que el otro entiende y que el espectador tiene que inferir. Eso, por ejemplo, es interesante en el diálogo, ¿no? No tiene que estar tampoco, ni estar falto de sustento, ni tampoco hiperexplicado, para que el lector entienda, digamos, ¿no? Hay que hacerlo trabajar al lector. En ese sentido, bueno, yo te quería hacer una pregunta porque a partir del cuento Gina, sí, un personaje riquísimo, impresionante, arrancás con un epígrafe, una cita que dice, para que lo abro, dice: dejo mucho fuera cuando digo la verdad. Lo mismo pasa cuando escribo una historia. Voy a empezar ahora a contarte qué es lo que he dejado fuera de la cosecha y quizá empiece a preguntarme por qué tuve que dejarlo afuera. Amy Hempel. Algunos dicen que escribir es el arte de tachar. O sea, ¿qué es lo que deliberadamente dejas afuera o lo dejas afuera porque está editado en voz, digamos, en el momento de la producción? ¿Cuáles son esas condiciones de producción? Ahí en la cita está
de ese cuento, porque es una cita de ese cuento de ella, lo que sucede es que ella va, digamos, es como decir, bueno, voy a contar algunas cosas que son verdaderas y voy a dejar otras afuera y qué sé yo. Pero también se puede entender en el sentido de la escritura misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dejo yo afuera cuando escribo? Bueno, varias cosas. Por empezar, nunca he escrito intentando hacer una transposición de cosas que vi en la vida al cuento, por ejemplo, ¿no? Sino que me he dejado llevar por una confluencia de cosas que vi, que sentí, que están desparramadas sucedidas en distintas épocas, en distintos tiempos, a distintas personas. A veces entra, por ejemplo, una frase que por ejemplo, por decir, yo tengo mucha memoria para los detalles, porque como me gustan las historias, acumulo. Entonces, por ejemplo, hay un cuento mío, un cuento que se llama Happy Birthday, que está en mi libro Cacería, en el que entró una frase que yo recordaba de una amiga mía con respecto a su marido, del que después se separó, se divorció, la conservé muchos años en la cabeza, una frase muy fuerte, y bueno, generalmente nadie se reconoce, porque como no está todo junto, una cosa de acá, otra de allá, otra propia, otra inventada, otra soñada, otra, bueno, todo eso, pero en un momento en que alguien lo leyó y ella estaba, dice, ¡ah! Esa frase es mía. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Pero es esa frase en una escena que es totalmente distinta. Entonces, es eso lo que uno deja afuera y hace entrar. No es que yo digo, bueno, a ver, había una mujer en mi pueblo que hizo todo esto y todo esto lo pongo en un cuento. No, no es que eso. Yo tampoco sé todo lo que hizo esa mujer, ¿no? Entonces, bueno, es algo que uno ve y a eso le va sumando cosas y sacando y poniendo. Y en la escritura misma, yo saco mucho. Casi todo, yo hago una primera vez, casi siempre, esto volviendo a lo que decía recién Leandro, casi siempre hago una primera vez en los cuentos. En la novela es ligeramente distinto porque como son capaz varios años de trabajo, y en un cuento generalmente hago una versión muy torpe, muy tosca, tanto que ni siquiera quiero a veces mirar la pantalla, con esa cosa torpe que me aparece. Y ahí le voy ingresando cosas distintas, voy enriqueciendo como el espesor a lo largo del tiempo. Leo, pongo, saco, expando, imprimo, leo en voz alta, tacho, me acuerdo de otras cosas, incorporo otras. Entonces entra y sale todo el tiempo, hasta que eso se arma, hasta que yo siento que tiene el espesor suficiente. Es eso. O sea que sos tu propia editora, digamos. Mil veces, de mil maneras. No concibo una escritura, o nunca me ha pasado una escritura así, no, porque eso es, generalmente es plano, yo hago muchas capas de escritura, y a veces demoro mucho tiempo en eso. Tengo algo que tiene como una primera versión, después trabajo en otra cosa, después vuelvo. No siempre es una escritura toda junta y seguida. Y es más, en algunos casos, esto ya más como curiosidad quizá, pero por ejemplo, en La niña, el corazón y la casa, una novelita mía que salió en una colección juvenil, entre el episodio que lo disparó y la escritura, pasaron 20 años. En que la empezara a escribir. La escribí en unos meses, rápido, pero después de 20 años, de aquel episodio que siempre me pareció que era digno de ser contado. Que no solo sabía el origen, el comienzo, ¿no? Bien. ¿Y cuándo decís, ya está? O sea, ¿cuál es el momento en el que eso cae, decanta, y vos decís, listo, ya está? El cuento lo terminé acá y así queda. Y hago muchas cosas, porque soy muy exigente con lo que hago, porque
bueno, porque me gusta hacerlo, me gusta también corregir, no solamente el impulso de escritura, me gusta también el trabajo después más artesanal, ¿no? Me gusta mucho. Y entonces, bueno, capaz que alguna vez, bueno, supónganse que más o menos yo avanzo hasta donde creo que puede estar. Después bueno, en el medio lo imprimo, lo leo, lo todo conmigo nomás. Después, cuando creo que está, lo doy a leer. No tantas personas, generalmente 3, 2 amigas, mi marido, a veces alguien más, un cuarto, pero no tanto más. Escucho todo lo que me dicen. ¿Por qué son esas personas? Porque son personas que yo sé que son muy sinceras. Porque 2 de ellas que también escriben, yo también le leo los de ellas, y esto es una relación que empezó cuando yo tenía 30 años, ¿no? Entonces, ellas son más grandes que yo, pero digamos que nos hemos leído siempre, entonces hay como una sinceridad, una cosa, porque eso es muy importante. Si yo le diera a leer a alguien, yo le diera a leer, por ejemplo, a alguno de ustedes hoy, y no nos conocemos, no sé si se animarían a decirme todo lo que no les parezca, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque es muy importante no enamorarse de lo que uno hace, ¿no? Sino tener primero uno tiene que tener mucha pasión, pero después en el proceso de revisión tiene que tener una distancia. Y entonces escucho todo, solo modifico aquello que me va convenciendo, ¿no? Nunca porque el otro me dice, sino porque entre lo que el otro me dice y lo que yo percibo se entrelazan, ¿no? Luego vuelvo, quizá lo dejo descansar un tiempo, después hago los ajustes, después vuelvo a imprimir, ya no le doy a leer de nuevo, solo a mi marido a veces, pero para no cansar a los otros. Pero mi marido, que no es alguien de la literatura, es agrónomo, pero igual es el lector, ¿no? Si engancha, si lo aburre, si no lo entiende, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando todo está, y ya descansó, y yo lo volví a ver, y creo que está, se lo doy a mi representante. Pero ella a su vez lo lee, y seguro algo me dice. Y después recién al editor, a buscar editor, y ahí está la mirada del editor también, es una nueva mirada, eso sucede. Pero ya cuando llega el editor, yo estoy bastante segura de lo que hago, y muy pocas veces ha pasado, por empezar, muy pocas veces que un editor me haya dicho algo, porque como digo, yo ya paso por muchas capas, no es que yo escribo y mando, nunca haría eso, nunca, y nunca, aunque me guste y me parezca que está, nunca muy sobre la hora de creación, siempre tomándome un tiempo. Esto con la ficción, ¿no? Es distinto una conferencia, es distinto eso, ¿no? Porque no hay ese tiempo y todo, pero en la ficción nadie me la pide. Nadie nos pide que escribamos un libro de cuentos, entonces yo me puedo tomar todo ese tiempo. Y eso me parece muy importante. Bien. Bueno, aquí Aldana Bazana. Ustedes, ¿sí? Si van a trabajar en periodismo, yo trabajé también en periodismo en algún momento, siendo más joven, y después fui secretaria de redacción de una revista especializada, tengo esa columna en la radio, he hecho notas para periódicos, o sea que tengo un poquito, digamos, un poco de ejercicio también. Ahí se escribe más en caliente, es otra realidad, eso también tienen que saberlo. Uno no puede decir, bueno, para una nota me tomo 3 meses, no es cierto? Entonces, bueno, quizá es distinto el nivel de exigencia, porque, digamos, primero que es distinto el nivel de exigencia, después es distinta la materia con la que se trabaja, digamos, el objetivo también, ¿no? Y por supuesto los tiempos, ¿no? Yo lo veo más también por ejemplo, con mis columnas de radio, que hago una por semana, y bueno, yo ya sé que un día a la semana tengo que resolver eso, un día de la semana lo tengo que resolver, porque no me puedo tomar
todo el tiempo del mundo. Pero yo lo veo como distinto. Porque ahí trabajo más con información. En la escritura, lo que hace lento es que ingresen cosas que no son, dejar que ingresen cosas que no son tan conscientes. Entonces intervienen los sueños, la espera, cosas que pasan, y eso le va dando espesor al cuento y a la novela. Bien. Bueno, Aldana Bazana, una de las estudiantes, dice por el chat que percibe que en el cuento Los Ahogados hay como un temor constante, ya sea al agua, la mirada ajena, a la noche, al pueblo. De hecho, la lectura se vuelve inquietante desde que comienza al usar la frase los tres todavía vivos, que conlleva interpretar un peligro constante. ¿Esto se da a una estrategia de la autora para la escritura o realmente la interpreta así y ustedes los hechos que está narrando? Estos interrogantes dice que surgen mucho cuando se habla de hechos históricos reales que se analizan en el marco de una ficción. O sea, ¿cómo está tramado lo político, lo histórico en la ficción? Claro, primero decirle, ¿cómo es, Joana? No, Aldana. Aldana, perdón. Primero decir que el narrador ahí la sigue a ella, es un narrador focalizado en ella. Entonces, yo entro ahí. Yo, entre comillas, soy ella, o la sigo a ella, digamos, como si estuviera dentro de su alma, su cabeza, su corazón, su cuerpo. Y entonces ella tiene miedo. Y ella, bueno, le reprocha a él, porque, bueno, no, aunque lo ha acompañado, no estaría en esa situación si él no se hubiera metido, bueno, todo esto que ella le dice, ¿no? Pero siempre es ella, es lo que ella siente. Entonces, es desde ahí que cuento. Todo el tiempo yo tengo que pensar que soy ella y voy avanzando con ella en ese camino, en ese pueblo que está solo. Ella tiene miedo de que la vean, ella no sé qué, siempre es eso. Y en ese transcurrir, a veces aparece una palabra que es un hallazgo, por ejemplo, la palabra todavía, porque yo había puesto, no la había puesto, eran los dos en no sé qué, y apareció porque yo estaba dentro de ella. Y cuando dice todavía vivo, cuando escuché en mí el todavía, o bien, dije, qué bueno esto, porque ¿eso qué quiere decir? Que puede que después ya no estén vivos, que están, y solo con esa palabra, que aparece intuitivamente, pero ¿por qué aparece? Porque uno está tremendamente metido en ella. Como un actor que está tremendamente metido en un viejo y de pronto le sale el gesto de un viejo, que a lo mejor es el de su papá cuando no sé qué, o el de su abuelo, pero solo aparece si uno no hace con la cabeza, aparece en el cuerpo, porque uno está tremendamente metido ahí. Eso es lo que tiene de diferencia la ficción con otras formas de escritura, ¿no? Entonces, de Los Ahogados, hay un grupo de teatro que lo está haciendo, lo ha hecho, incluso lo ha filmado, y creo que lo tienen colgado en algún lugar. Y el actor me decía, cuando llegué a la palabra todavía, me dice, ahí me quedé a trabajar ese todavía. Claro, también, así como a mí me sorprendió en mí que apareciera, porque en realidad no aparecía en mí, sino en ella, así también al actor que lo hace, le pasó lo mismo. Y probablemente, y a ella, a Aldana, le sonó la palabra todavía, como que son palabras que están diciendo más que lo que dicen. Están diciendo, bueno, están anunciando el peligro más fuertemente. No hace falta decir, porque yo podría haber dicho más planamente, los están persiguiendo porque hicieron tal cosa, tal otra, sería como una cuestión más ordenada, más fácil para el lector. Bueno, porque él era militante y ella no sé qué, y entonces tenían miedo de morirse y por eso iban caminando despacio o en la madrugada. No,
No es eso. Eso es si yo trabajo con la cabeza. Entonces, ordeno todo, organizo todo y doy todas las explicaciones. Pero si yo quiero trabajar la ficción, me tengo que meter en el narrador y contar desde ahí. Entonces, las revelaciones van apareciendo en la medida en que yo, narrador, personaje o focalizado en un personaje, voy entrando en la historia, ¿no? ¿Por qué, Teresa, no usaste la primera persona en ese caso? ¿Por qué elegiste la tercera en directo libre? No sé, apareció esa frase primera y me pareció que era más apropiada. Si hubiera tenido la palabra, si hubiera sido todo en primera persona, ella le habría reprochado más, se habrían peleado más. Y habría tenido que explicitar más el miedo y más rápidamente. En cambio, así, el miedo es algo que va soterrándola, digamos, va por abajo, por abajo, por abajo, hasta que explota, ¿no? Eso. Pero bueno, nunca sabe uno, a lo mejor lo hubiera contado en primera persona y hubiera podido encontrar una buena resolución o no. Siempre son intuiciones. Lo que sí puedo decir es que a veces uno empieza con un narrador, yo por lo menos, y después decide que no es apropiado, y entonces se vuelve atrás y elige otro. Pero si puede avanzar, si se deja llevar la historia, digamos, bueno, así fui llegando hacia el final, ¿no? Es porque yo lo viví a los abogados mientras iba con ella, como era el exilio interno, que eso sí yo viví, yo no viví eso, digamos, no me pasó eso, me pasaron otras cosas, pero sí, el escondite, no me pasó porque no estaba en pareja y no estaba con un niño, ¿no es cierto? Eso no, pero sí el escondite, sí el callarse la boca, sí el disimular. Por ejemplo, una cosa real, en la conversación que él tiene en el almacén, bueno, por ejemplo, la Chicha Méndez, que figura ahí, es una mujer que vive, es un almacén que hay por acá. Ella no sabe que está en mi cuento. Pero acá, esto es un poblado muy chiquito. Y la gente dice, de la Chicha Méndez para allá, de la Chicha Méndez para el otro lado, y no sé qué. Bueno, estaba escribiendo y se me ocurrió ponerle, porque además no es lo mismo decir que la almacenera se llama María Elena Pérez, digamos, que decir Chicha. ¿No es cierto? Que son como, bueno, esas cosas como se dicen en los pueblos y demás. Pero lo que le sucede, bastante parecida a la escena de lo que le sucede a él con ella, que ella le dice, tenga cuidado porque acá hay muchos comunistas, qué sé yo, bueno, esto. Eso es algo que me contó un amigo nuestro que hizo el exilio interno también y que estaba, bueno, que fue a un lugar, bueno, y la persona le dijo eso. O sea, quiero decir, hay cosas de lo real que van entrando porque el cuento va necesitando, ¿no? Pero eso que ellos viven es una experiencia muy del exilio interno. Porque hay distintos grados, por supuesto, ¿no es cierto? Uno lo puede vivir de distintas formas, pero bueno, buscar un lugar donde ir a meterse, un lugar que no sea conocido, acordarse de algo que estaba deshabitado, no sé qué, ir a la madrugada o a la noche, o a no sé cuánto, para que no te vean, o que, bueno, disimular, ser otro, tratar de no, bueno, de ser como los otros, que no se note, todo eso. Ese sentimiento, que yo sí lo he vivido, sí lo podía sentir con ella. Muy bien. Emilia Monti, ¿quiere hacerte una pregunta? Hola, yo soy de otra comisión y nada, te había leído, así que quería escucharte y quería consultarte cuánto tiempo escribís, si escribís todos los días, si es tu trabajo,
¿Y cuándo te diste cuenta que ibas a ser escritora profesional y era de lo que ibas a vivir? Gracias. Mira, lo segundo primero. Yo empecé a escribir, yo digo que yo no es que yo decidí ser escritora, sino que me fui haciendo escritora. Yo escribía desde muy chica y antes me gustaba contar historias y bueno, siempre estuvo como eso, pero como una cosa para mí, digamos, ¿no? Y yo lo que sí quería era estudiar letras y en mi punto más alto de ambición, soñaba con ser alguna vez titular de una cátedra de literatura argentina o hispanoamericana, que eran las que más me interesaban. Pero bueno, me recibí en el 75, al borde del golpe de Estado. Tenía una militancia estudiantil en una agrupación de izquierda, y bueno, algunos compañeros desaparecieron, otros pusieron presos, yo me fui a la Patagonia. Y entonces, bueno, ahí vino una larga época, estuve 1 año y medio allá, y después volví a Córdoba, pero viví en un lugar extremadamente precario, que me está sirviendo ahora para una novela que estoy escribiendo, y bueno, yo recién pude dar clase, empecé a dar clase en el 83, o sea, estamos hablando desde el 75 que me recibí hasta el 83. ¿Por qué? Porque en los colegios católicos no podía, porque, digamos, pedían certificado del confesor o recomendaciones, etc. Por la facultad tampoco ni aparecí. Aparecí en el 84 a buscar uno de los títulos que me había quedado pendiente. Bueno, todo ese miedo, todo ese vivir medio escondido, o muy escondido, o medio escondido, o por fuera de los lugares donde uno podía ser visibilizado, tratando de ser otro, de que no se note, muy pobre, porque claro, uno no puede trabajar bien, ni en buenos lugares, ni salir, más que alguna changuita, alguna cosa que hacía como, bueno, redactar alguna cosa para alguien, bueno, con mucha precariedad. Pero en el año 82, en los días de Malvin, yo fui madre por primera vez en diciembre del 81. Cuando mi hija mayor tenía 4 meses, tuve una hemorragia muy grande, bueno, así me desangro, y me llevaron al hospital de clínicas de Córdoba, me descubrieron un cáncer de cuello de útero, me operaron ahí, yo no tenía obra social, no tenía nada, y después pasé varios meses en lo de mis padres que estaban con mi niña, y después en un lugar de La Rioja, cerca de Chilecito, cerca de Famatina, bueno, donde me cuidaban unas tías del que entonces era mi marido. Y ahí, en la casa de esas tías, que descendientes de indígenas, de diaguitas, de negros, de españoles, con una mirada del mundo muy distinta de aquella de donde yo provenía, alimentada por las historias que me contaban, empecé a escribir una novela. Bueno, después yo me recuperé, después se recuperó el gobierno, recuperamos un gobierno democrático. Bueno, yo empecé a trabajar en la docencia, en un centro de teatro infantil, etc. Terminé esa novela, quise publicarla, era muy difícil, en Córdoba no había editoriales, había que irse a Buenos Aires, no existía la virtualidad, es muy difícil entender cómo era el mundo en ese momento tan distinto de hoy, ¿no? Encontrar un editor, ¿cómo? Hay que ir a las editoriales, llevar una copia en papel, etc., ¿no? Bueno, no estaba en mis posibilidades tampoco. Bueno, lo cierto es que 10 años después yo logro publicarla porque obtiene un premio, el Premio Municipal Luis de Tejeda. Pero en esos 10 años, bueno, escribiendo esa novela sí empecé a tener ganas de publicar. Ahí yo diría que a mis 28 años, entre los 28 y los 30, escribiendo, 31, escribiendo esa novela, yo empecé a imaginarme publicar, no sé si como escritora en sí, pero sí publicar. Tardé 10 años en conseguir quien me la editara. En esos 10 años escribí un montón de cosas. Cuando esa novela salió, yo me envalentoné, empecé a ofrecer lo que tenía, y ahí, bueno, empezaron a salir mis libros. De a poco,
Me parecía, mira, unos meses antes de ganar ese premio, le dije a una amiga, hablando con una amiga, yo estaba en el borde de los 40 años, hablando con una amiga acerca de qué te hubiera gustado, hablaba en pasado, yo me creía que era, ahora tengo 66, bueno, ¿qué te hubiera gustado hacer en la vida, lograr en la vida? Y yo le dije, me hubiera gustado publicar alguna vez. Esto un poquito antes de sacar ese premio, que al año siguiente me permitió salir con esa novela y ya con otros libros, porque también empecé a ofrecer y qué sé yo. Desde ahí nunca dejé de publicar, pero eso fue en el año 93. Pero iba a tardar todavía casi 10 años en tener un reconocimiento y un cuerpo de lectores, que es lo que necesita un escritor para que su escritura se sostenga verdaderamente, más allá de los que nos conocen, de los exalumnos, de los alumnos, de los amigos, de los parientes, bueno, más allá de todo eso, cuando alguien que no tiene nada que ver con uno, en un lugar que no tiene nada que ver con uno, en otro lugar, alguien va, compra un libro de uno, lo lee, hace un ensayo o lo que fuere. Ahí yo creo, cuando empezaron a invitarme como escritora, es que yo siempre necesité, debe ser una inseguridad, pero necesité que la afuera me validara como escritora. A veces es difícil eso, porque ¿cuándo uno es escritor? ¿Cuando escribe? ¿Cuando publica? ¿Cuando tiene lectores? Cada uno se valida en un lugar distinto, ¿no? Hay gente que escribe y dice, bueno, yo soy escritor, yo escribo aunque no haya publicado. Otros, bueno, aunque no tengan tantos lectores, bueno, yo necesité más. Yo creo que fue, a lo mejor algo de inseguridad, pero también un modo de ser cliente ese lugar. Porque yo siempre me asumí como docente, y entonces ese era mi trabajo. Yo enseñaba, y eso, bueno, eso era lo que a mí me sostenía. Y lo otro era un recreo, mi deseo, y así fue avanzando hasta que se hizo muy grande y ocupó mucho. En cuanto a cuánto escribo, ¿cómo era la otra pregunta? Ya no recuerdo. ¿Cuántas horas escribo? Sí, trabajas escribiendo todo el día. No, ni todo el día. Hay días, por ejemplo, en estos días estuve todo el día con una conferencia, pero no es así, digamos, puedo tener 2 o 3 días o más intensos. Por ejemplo, yo tengo una novela que estoy escribiendo, que está de fondo. En el medio yo hago la conferencia, hago este Zoom con ustedes, hago mi columna semanal, bueno, qué sé yo, hago la vida, y en los ratos libres de todo eso está mi novela, voy y vuelvo a la novela. Yo podría decir, no hago nada, le respondo a todos que no hago nada o ni siquiera contesto los mails, porque yo estoy escribiendo una novela. Pero mi vida se ha armado de esa otra manera, llena del afuera, en una constante ir y venir con el afuera, ¿no? Y entonces lo que escribo se alimenta de todo eso. Y yo tengo esa novela, y por ejemplo, el domingo estuve un rato, 4 días antes estuve otro rato, bueno, se va haciendo, digamos. Y lo digo en ese impersonal. Soy yo la que la hace, sí, pero de algún modo se va haciendo, con lo que yo hago, con lo que viene de los otros, con el tiempo que va pasando y le agrega cosas. Por ejemplo, el lunes tuve que ir al banco, yo casi prácticamente no estoy saliendo, tuve que ir al banco. Cuando iba, paso frente a la casa a la que era la casa de una amiga mía, bastante mayor que yo, y me acordé de que ella me contó que cuando fue a vivir ahí, venían de Buenos Aires, su familia era antiperonista, muy antiperonista, ella vio la gente con antorchas porque ese día había muerto Eva. Y yo pensé, a Hilaria de mi novela le tengo que poner eso. O sea, y si no hubiera tiempo en el medio, no aparecerían las cosas.
quizás es un tiempo más lógico que cronológico, ¿no? O de otro tipo. Claro, aunque hay escritores que tienen, yo conozco escritores que tienen incluso una oficina sin nada, sin teléfono, sin nada, y van y dicen, bueno, escribo 4 horas, 8 horas, 3 horas por día, son muy ordenados en eso. Yo no soy ordenada para la escritura, soy muy trabajadora. Cuando algo me entusiasma, puedo estar mucho, pero por el entusiasmo. Y ahí no me importa el tiempo, si estoy entusiasmada, pero no es que cada mañana a tal hora, no. Sí me siento a la máquina para las cosas de trabajo, contesto los mails, respondo los WhatsApp, en eso sí, soy como ordenada, digamos. Genial, gracias. No, por favor, Edith. Bueno, una última pregunta, 1 o 2 más, y ya vamos cerrando con el encuentro virtual con María Teresa. ¿Quién quiere tomar la posta? Jacqueline, ¿quién queda? A ver, Pedro. ¿Yo puedo hablar? Sí, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldana Centrovich. Primero que nada, estuve leyendo sobre ustedes, sobre su trabajo, me parece excelente, y la felicito por todas las condecoraciones que estuvo ganando, me parece realmente una mujer muy admirable. Y segundo, bueno, mi pregunta ya fue contestada por muchos, pero me gustaría saber si otros autores que la precedieron influyeron en su forma de escribir también. Sí, las influencias son complejas, no siempre uno sabe cuánto lo influyen los otros. Y también sucede que hay autores que a uno le gustan mucho y uno los lee mucho y tal vez no la influyen. A mí me parece, siento que hay algo que, por ejemplo, en Pavese me pasa, porque en su idea del poema relato, en algo del modo, me parece que percibo ahí algo de influencia. O yo quiero que me influya, tal vez puede ser, porque a veces también es eso. Bueno, en muchos sentidos me ha marcado, no sé si es en la escritura misma que se ve o en algo más profundo, Andrés Rivera, porque con él tuve una relación muy intensa, nos encontrábamos semanalmente en un café durante muchos años, y entonces, o a comer, pero él hablaba de su escritura. Yo a veces venía a casa y anotaba en una libreta que tengo, en un cuaderno divino que me habían regalado con una imagen de una bailarina de Degas en la tapa, anotaba cosas que recordaba que le había dicho de la escritura, entonces pienso que Andrés también. Me siento bastante marcada por la escritura de una generación que es esa generación de Andrés Rivera, es la posterior a la de Borges, a la de Cortázar, a todo ello. Por ejemplo, Daniel Moyano es un escritor, Libertad de Mitrópulos, por ejemplo. No sé si es que me han influido, pero tienen Di Benedetto, digamos, los he leído con mucha atención para trabajar cosas, Onetti, por ejemplo, más que por ejemplo, un escritor como Borges, yo lo he leído muchísimo. Digo más, hay un año en que lo leí, me lo había llevado casi como único libro al exilio interno. Se corta. Sí. Se corta, ¿no? Sí, parece que sí. A ver. Se viene cortando igual. Vamos a esperar un poquito. Me parece que se cortó. Sí. ¿O me escuchás? Se cortó el último ratito. No, pero está bien. La escritura de muchas mujeres que me gustan, me interesan mucho. Por ejemplo, ahora yo, Jamaica Kincaid, que ahora ha dado en Filba una charla,
Yo la leí en los años 80, bueno, un poco lo que encuentro traducido, pero me gustan, las percibo. Duras, Marguerite Duras, una escritora que tuve una época así muy Duras. Flannery O'Connor, por ejemplo, Carson McCullers, son escritoras, Carver, Cheever, esa escritura norteamericana, Capote, Lispector, por ejemplo, Rulfo, son escritores que yo leí, no solamente leí mucho, sino con mucha atención al modo en que escribían. Y algunos me han marcado más en una época que en otra, o en un cuento que en otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rulfo, tal vez en Los Manchados, en Veladuras, en la primera novela que es Tama, puede haber, porque yo estaba muy impregnada de él. En otros casos, tal vez otros escritores, ¿no? Leo mucha poesía también. También hay mucha marca ahí, ¿no? Por eso digo que no es una influencia que yo me sienta discípula de uno o de otro, sino mucha mezcla, mucha diversidad. Que dicho sea de paso, la diversidad es algo que a mí siempre me interesó mucho. La diversidad de lecturas, la diversidad de géneros, la diversidad de autores, la diversidad de tradiciones literarias. Por ejemplo, en la literatura argentina a mí me interesa mucho la confluencia de tres grandes tradiciones, entre las muchas. La de la literatura política, la ficción política, la literatura de ficción con asunto político, la literatura tipo, bueno, un Andrés Rivera, por decir, un Rodolfo Walsh, bueno, eso, la escritura de lo pequeño, una línea como la de Puig, la de las mujeres, bueno, política también la de Mitrópolis, por ejemplo, la de las mujeres, una de lo pequeño, lo de la vida íntima, y una literatura, y otra vertiente más ligada a lo andino, a lo latinoamericano, al realismo mágico y demás, ya no tanto el realismo mágico como era para mí en un comienzo, pero sí un realismo latinoamericano, que yo lo puedo encontrar en Tizol, lo puedo encontrar en Daniel Moyano, que es un escritor, Moyano es un escritor que me gusta mucho, o en Juan José Hernández, digamos, en Hermida Orfé, en De Mitrópolis, que es jujeña. Bueno, digamos, como esas tres vertientes trabajan en mí de distinta manera, pero me interesan mucho. Y más me interesa el cruce. Muchísimas gracias. Excelente pregunta. Ay, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna manera? Yo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? Bien. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, vos? profe, a todos? ¿Cómo están? Bueno, también creo que fue un poco respondida la pregunta, pero me inquieta un poco respecto al cuento de los ahogados. Las construcciones de imágenes que haces todo el tiempo, que esto el otro día yo lo hablaba con la profe, que a mí en particular me permite un poco, creo que a todos es igual, poder ver lo que se está leyendo, ¿no? Poder como irse del texto en sí, del cuento, y poder visualizarlo, y a partir de ahí viajar un poco. ¿Cómo es la construcción de imágenes a partir de una temática que fue social, que fue política, y más y que estuviste vos involucrada, ¿no? No es que lo viste de costadito, que estuviste al margen, o lo leíste mucho tiempo después. En sí, digamos, lo que es convertir todo, en este caso lo que fueron los vuelos de la muerte, en arte y literatura, ¿no? Como mantener ahí la cuestión presente para no olvidarla también, y cómo es la construcción de esas imágenes a partir de lo que fue el hecho trágico. Mira, eso de que vos decís que lo ves, eso es el mayor piropo que se le puede decir a un escritor. Chekhov dice, todo lo que decimos debe poder verse. Entonces, ¿qué es un cuento? ¿Qué hace uno en un cuento? Un cuento está narrado por una voz.
en tercera o en primera, focalizada, está narrado por una voz. ¿Y qué es esa voz? Es una voz que nos hace ver, una voz al oído del lector que nos hace ver lo que está diciendo, lo que está contando, lo que está escrito ahí. Y para que eso sea posible, uno nunca debe partir de lo abstracto, de lo general y de lo racional. O sea, yo no viví, por fortuna, algo muy próximo a los vuelos de la muerte. Sí viví la época, sí supe de eso pronto, sí leí muchísimo. Incluso he leído muchas cosas más que cuando escribí ese cuento no las había leído, porque, por ejemplo, últimamente he estado, bueno, para esta conferencia que es sobre memoria y demás que estoy preparando, he estado escuchando muchos testimonios que recién ahora salen, porque uno sabía más la cosa más abstracta, ¿no? Más abstracta, más general, ¿no? Y no es con eso que se escribe un cuento. O sea, o la literatura, ¿no? Ya digo, vuelvo a diferenciar entre un texto más informativo, como una conferencia u otra, o un artículo periodístico, una crónica, que la ficción. Porque en la ficción, para que suceda eso que vos decís, yo tengo que encarnar eso en alguien, en algo y en alguien. No, si yo bajo ideas, primero que parto de preconceptos míos, digamos, parto de un saber previo. Y yo tengo que hacer el juego de no saber, de entrar en un personaje, entrar en un narrador, e ir sabiendo lo que sabe ella, y no ponerle a ella un saber previo. Tengo que acompañarla, tengo que esperarla. Por eso también es importante el tiempo, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, yo tengo un montón de información, como tengo ahora mismo, sobre eso, pero esa información tiene que encarnar, no puede ser una información que baje como una verdad política, por más que yo acuerde con eso, con esa denuncia, bueno, no es eso lo que tengo que, si yo quiero conmover al otro, no solo hacerlo pensar, sino sacudirlo y conmoverlo. Que conmover quiere decir moverlo, moverlo emocionalmente, moverlo, ¿no? Que se mueva junto conmigo. Mira, yo hice todo esto para moverme a mí misma, para no entrar en el preconcepto, ¿no? Entonces, yo hice todo esto para que vos te muevas conmigo y te conmuevas conmigo. Eso es lo que yo ofrezco al otro, al lector potencial. En este caso, quizás si te doy otro ejemplo, en el que yo tenga más desacuerdo con el narrador o con el personaje, quizás funciona más. Porque, por ejemplo, quizá puedo explicar mejor. Suponte, hay un cuento mío que se llama La Redentorista, que está también en no a mucha gente le gusta esta tranquilidad. Y ahí, bueno, esa mujer, que es la que se murió, digamos, yo me meto en un pensamiento que es distinto al mío. Yo me pongo en conflicto con mis propias percepciones de lo que es una mujer independiente, digamos, ¿no es cierto? O sea, yo soy una mujer independiente, esa que está ahí muerta y la monja que está con ella, qué sé yo, dándole una bendición, son unas mujeres antiguas, conservadoras, qué sé yo. Así, toma, a ver, me voy a narrar y me pongo en el lugar de la nuera y desde ahí cuento a ver qué pasa. Y resulta que lo que va pasando, sin que yo lo tenga, o sea, yo lo voy viendo a medida que voy narrando, es que esa mujer conservadora me enseña a mí, le enseña a la nuera, le enseña a los otros, y me enseña a mí, esa monja y esa mujer, algunas cosas que yo no tenía pensadas. Algunas cosas que van más allá de mi ración, de mi cabeza, digamos. Entonces, ese es el juego
por eso es difícil la ficción, porque no se trata solo de saber, sino de sentir. Y bueno, de sentir con el otro, con ese personaje, para que después el lector sienta también con ese personaje o con ese narrador. Entonces, eso es algo que no siempre uno puede lograr. Por ejemplo, yo tengo cuentos que los he abandonado, que vuelvo cada tanto y nunca los he podido resolver. Hay uno que hace como, no sé, 15 años que voy cada tanto. No he podido porque no he podido, no he logrado entrar de un modo profundo ahí. Y entonces lo que aparece es algo como racional, plano, que no alcanza a decirle al otro. Porque si no me conmueve a mí, tampoco conmueve al otro. Te aseguro que yo cuando escribo siento todo eso que siente el personaje y que probablemente después sienta el lector. El miedo, la eroticidad, el odio, el amor, la esperanza, según cuál sea el personaje, cuál sea el narrador, o el narrador personaje, ¿no? O sea, por eso uno dice que se escribe también con el cuerpo, no es macana eso, es verdad en ese sentido, ¿no? Hay un ingresar del todo uno ahí. Porque si no, bueno, yo con oficio, ¿qué oficio tengo ya? Porque tengo muchos años escribiendo, con oficio yo puedo escribir un cuento, puedo terminarlo, incluso puedo ofrecérselo a un editor y a esta altura de mi vida, como ya tengo una historia, qué sé yo, lo puedo editar. Pero no es eso lo que quiero. A mí el hecho mismo de escribir me ha dado, bueno, eso ha sido tan rico para mí que no lo dañaría por nada del mundo. Diríamos en términos futbolísticos que la pelota no se mancha. Así, algo así. ¿En qué personajes, en qué pieles te cuesta, como vos decías recién, no podrías entrar? Por ejemplo, dentro de 1 o 2 clases tenemos la clase de dictadura y literatura, que bueno, es bastante pretenciosa porque hay tanto para ver y para leer y para todo, que yo no sé si ya ha salido o no, pero no he leído, por lo menos, no ha llegado a mis manos, ninguna novela, ningún cuento en donde el protagonista, la voz narrativa, sea la de un genocida, supongamos, o de la mujer de un genocida, que hasta hace poco tiempo eran considerados monstruos en términos de teoría de los 2 demonios, ¿no? De demonios, cuando en realidad eran seres humanos como nosotros, ¿no? Entonces, es difícil como pensarse cuál es el límite de uno a la hora de escribir. ¿El tuyo cuál es? Bueno, en la obra de Martín Cohen aparecen esos ángulos de mirada. Es muy interesante. También hay obras de teatro en las cuales el actor, hay una de, ¿cómo se llama siempre me olvido de este actor, que es también psicoanalista, que murió, pero, que es también escritor de teatro. Bueno, pero sí hay en grados menores o mayores, sí hay en la literatura argentina. Todo eso se puede, es un desafío tremendo, y hay que poder, y eso sería, ojalá yo pudiera hacerlo. Yo no digamos, como que no parto de, tengo que contar desde ahí porque nunca he contado eso. No. Lo que aparece primero es una escena, y en esa escena miro desde dónde contar. Llegar a aparecer una escena en la cual yo me planteara, donde estuviera un represor y yo me planteara eso. De hecho, he escuchado algunos de los testimonios de las, ¿cómo se llaman? Historias desobedientes, son las de los hijos de represores. De genocidas. No sé, por ahí me quedó también dando vueltas una referencia a una hija que dijo que cuando el padre, porque era el padre biológico también,
parece que participaba de los vuelos de la muerte, era, no sé, piloto o algo así. La madre no sabía nada, pero empezó a sentir que tenía como mal olor. Y entonces ella dice, bueno, una persona que está tanto tiempo, bueno, asesinando, tirando gente, bueno, algo en el cuerpo, dice, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que a mí me llaman a la escritura, son como cosas mínimas, detalles, digamos, a partir de los cuales me podría plantear desde dónde, aunque ahí de contarlo me interesaría más el lugar de ella, ¿no? Me parece que sería más rico. ¿Por qué? Porque es el lugar de la que no sabe. Y ese no saber en la escritura, la que no sabe y va sabiendo, o la que no sabe, como en el caso de la de los abogados, ese lugar es más interesante que el lugar del que sabe y baja una información. Para mí, para la escritura. Pero uno puede ir por cualquier lado. ¿Qué cosa yo no podría contar? No sé, creo que no, digamos, hay unos aforismos de Wallace Stevens que dice que toda persona, no escritor, pero toda persona tiene un arco de sensibilidad fuera del cual nada existe. O sea, a priori podría interesarme cualquier cosa, pero en los hechos no me interesa cualquier asunto. Hay algunos que me pegan y me llaman a la escritura, y otros que no, por más que sean duros, difíciles, bueno, no sé, ¿no? Sí que no le daría, no estoy segura, creo que no podría, digamos, darle la primera persona a alguien que estuviera muy fuera de mi percepción cultural. Digamos, por ejemplo, supónganse que un originario en un mundo, digamos, en su mundo todavía pre-urbano, a lo mejor lo narraría en tercera si lo tomara, porque no sé si podría captar esa, digamos, siempre el sí o el no tiene que ver con un respeto por la escritura y por el lector, por lo que uno puede llegar a decir. No importaría no le daría la palabra para que hable como cualquiera si tiene una singularidad esa voz. Por ejemplo, yo en Los Manchados, esas mujeres, son varios monólogos, son todas mujeres con un lenguaje, con una lengua española norteña, que es una simulación de la lengua real que hablaban estas tías, porque no es que yo estuve con el grabador, la mayoría se habían muerto también ya cuando yo, es algo que quedó en mi memoria como una metáfora. Pero, por ejemplo, yo buscaba matices entre ellas. Todas son del norte, pero tenían que ser un poco distintas para percibirlas. Ahí hay un gran trabajo con las voces que he hecho, un esfuerzo grande. Pero yo he escuchado algo de eso. Digamos, tengo como en el límite de mi experiencia está eso, está el habla. Ahora, no sé, qué sé yo, voy a poner a alguien del Congo belga, no sé, no fui nunca, no sé, no escuché, no, o sea, sería irrespetuoso de mi parte, sería simplificador, y la escritura lo que busca es complejizar, ¿no? Ahondar. Buenísimo. Bueno, una última pregunta. ¿Quién quiere tomar el micrófono? Yo quería agradecerle que se pasó entre pregunta y pregunta. Gracias. Ay, no, gracias, Jacqueline. Gracias a todos. Realmente hermosos ustedes y vos, Verona. Bueno, María Teresa, muchas gracias por todo este tiempo que nos dedicaste, mucha generosidad de tu parte. Sabemos que estás muy ocupada. Y además, bueno, gracias por la marca que dejás, ¿no? Porque sabemos que atrás tuyo hay muchas mujeres escritoras que vinieron antes y que no es un boom, que no es una moda, que no tiene nada que ver con nada de eso, sino que en realidad estamos empezando a mostrar esa diversidad que ya existe y que, bueno, que nos construye, ¿no? Que nos
que nos Así ayuda, a Bien. a ampliar la caja de herramientas con la que intentamos escribir y leer. Así que te seguimos leyendo. Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo más. Nada, solamente agradecer a María Teresa y bueno, despedirme. Les agradezco por todo. Lo mismo, Gracias muchas a gracias ustedes, por a llamarnos. todos. Ha sido un espacio, bueno, muy generoso también de parte de ustedes y tuyo. Un beso grande Bueno, María, a todos y escriban mucho, avancen un montón con las asignaturas de la carrera. Una carrera que es un desafío súper fuerte. La dimensión ética, digamos, de la profesión, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, María Teresa, muchas gracias. Un abrazo hasta Córdoba y de vuelta. Y con el resto nos estamos cruzando virtualmente todo el tiempo. Así que ya les voy a hacer las devoluciones que faltan. Yo soy una, ustedes son bastante. Y nos ponemos a escribir. Ya empezamos con la consigna y empezamos a escribir a ver si sale algún cuento para dentro de unas semanitas. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, chao a todos. Beso. Chao. Chao, chao, gracias.